Vamos a largar con la investigación especial que tenemos preparado para hoy. Una investigación que nos llevó demasiado tiempo. Leímos absolutamente todos los expedientes judiciales y lo que vas a ver ahora es justamente lo contrario a ser lobista de empresarios. Nosotros queremos ir para demostrarte claramente cómo fueron los aprietes que hizo este hombre y Mauricio Macri. Este hombre maneja parte del Estado, Este hombre maneja parte del Estado en la República Argentina. Desde hace mucho tiempo, pero con Mauricio Macri se hizo mucho, pero mucho más fuerte. Se está hablando de el impuesto a la riqueza, es uno de los principales que se opone, es uno de los hombres más ricos del mundo. Está dentro del ranking 200 a nivel mundial. Estamos hablando de Paolo Rocca. Paolo Rocca tiene una fortuna declarada, solamente declarada, de 1 billón de pesos, o sea, 8.000 millones de dólares declarados nada más. Puede ser mucho más. Paolo Rocca maneja la Argentina desde hace mucho tiempo y que vas a ver hoy es una radiografía de cómo opera este hombre para quedarse con obra pública del Estado, para quedarse con la plata tuya. Lo que vas a ver tiene que ver con una noticia que empezó a circular en los últimos días, porque ahora que no tiene poder político, no tiene poder de fuego político, lo tiene mediático. Y es esta noticia, mostrarla, Jorge, por favor. Tiene que ver con... Poner a pleno, Jorge. Las vacas que comen de un comedero que supuestamente están hechos con caños del gasoducto de el noreste argentino, una de las principales obras de la República Argentina en los últimos tiempos, más de 2.500 millones de dólares enterrados para que tengan gas. Salta, Formosa, Misiones, Chaco, Santa Fe. Estas provincias tenían la posibilidad, muchos de los pueblos que no tenían gas dentro de estas provincias que te acabo de decir, de poder tener la posibilidad de que lleváramos el gas. Sin embargo, Paolo Rocca con Mauricio Macri interrumpieron las obras para quedarse con esas obras. Lo que vas a ver es realmente tremendo. Al último vas a ver hasta quién pusieron preso para que esto sucediera. Ahora mostrame un poco el gasoducto, Jorge. Este es el gasoducto. Esto es parte del gasoducto, cómo se fue realizando. Y Matías Culfas, el ministro de la Producción, hace nada más que unos días, en una reunión con los senadores, volvé Jorge por favor, hablaba justamente de lo que estás viendo ahí. Hoy Alberto Fernández estuvo en Formosa. Obviamente que una de las prioridades es esta. ¿Y por qué te digo que una de las prioridades es esta? Porque lo vamos a escuchar ahora al ministro de la Producción hablar justamente hace pocos días con senadores nacionales del currazo que vas a ver ahora. Dale. Dos cuestiones planteadas por el senador Mayans de Formosa, porque no se terminó el gasoducto del NEA. Está claro, ¿no? Argentina tiene todavía algunas provincias que no tienen gas. No tener gas significa que hay un montón de actividades industriales que hay que tacharlas, que no se pueden hacer. Es una autolimitación también para los hogares, que tienen que pagar garrafas más caras. Poder terminar el gasoducto del NEA es un tema que nos preocupa y le hemos dado la instrucción a IEASA, que es la ex ENARSA, que esperamos que en algún momento vuelva a recuperar ese nombre, para que tomen todas las acciones para reiniciar las obras. Hubo problemas, sabemos que ha tomado todo público, que hemos incluso perdido algunos caños, que ha habido robos de algunos caños necesarios para terminar la obra. Yo sé que te hemos acostumbrado en televisión a hacer impacto y a hacer mucho más entretenimiento. Te pido, por favor, quédate. Después se viene la entrevista con Víctor Hugo, pero quédate para entender la realidad. Este señor, el más rico de la República Argentina, te habla desde la riqueza, como si fuera un empresario que no dependiera del Estado. Este señor ha provocado que, por ejemplo, vas a ver una nota en un ratito nada más, que un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se anime a mencionar el nombre de este señor. Pero no solamente ese señor, los abogados no lo nombran. Los propios perjudicados tampoco lo nombran. Paolo Rocca es el hombre más millonario de la República Argentina, se niega a pagar el impuesto a la riqueza y ahora lo vamos a ir conociendo. Dale. Ante la resistencia de los mega empresarios argentinos a pagar un pequeño impuesto a la riqueza o aguantar solo 2 meses de salarios durante la pandemia, te vamos a mostrar cómo la empresa número 1 de la Argentina no solo vive desde que nació de la teta del Estado, sino que además apeló a métodos mafiosos para robarle obras a otros empresarios. En este caso, estaban en juego más de 1.700 millones de pesos. Todo comenzó con una mega obra denominada Gasoducto del Noreste Argentino, que llevaría gas a más de 3 millones de personas.
Este gasoducto de 1.500 kilómetros pasaría por Salta, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Santa Fe. La obra se dividió en tramos y la licitación del primer tramo de 230 kilómetros terminó así. Vertúa Sociedad Anónima ofertó 864 millones de pesos. Contreras Hermanos, 866. BTU, 915 millones. IEXA de Macri en sociedad con Lázaro Báez, 989 millones. Y Techin de Paolo Roca, 1.074 millones de pesos. Obviamente, como en toda licitación, la ganó el que ofertó mejor precio. Pero una vez adjudicada la obra Vertúa Sociedad Anónima, esta empresa jamás pudo cumplir con su trabajo. El primer obstáculo fueron un grupo de personas fuertemente armadas que tomaron los obradores de la empresa, cortaron caminos a los trabajadores de la obra e incluso intentaron asesinar a 2 policías que custodiaban el gasoducto. Al ver la magnitud de los ataques, el secretario de Participación Ciudadana de Salta habló con una radio para describir semejante situación. Mira, al día de la fecha deben haber más de 200 denuncias por parte de la empresa, una suerte de juego extorsivo por el pago de peajes para que circulen las mercaderías, los caños, las herramientas. Es una cuestión permanente por parte de la gente acá de distintos actores sociales mutados en delincuentes que habitan por la zona. De tanta impunidad gozaban los grupos armados que hasta llegaron a afectar la circulación del tren Belgrano de cargas para que no abastezca de caños para el gasoducto de la empresa que lo estaba realizando. De esta manera, la empresa que calificó primera en la licitación formal fue perdiendo tiempo, mientras Paolo Roca se frotaba las manos con la llegada de Mauricio Macri al gobierno. Ahora lo que vas a ver tiene que ver con lo que decía recién Matías Culfas, el ministro de la Producción. No sé si sabe todo lo que ha ocurrido detrás de esto, pero por las dudas se lo vamos a contar. La verdad es que es buena la investigación que estamos realizando. Te vamos a mostrar punto por punto cómo se apropiaron primero del Estado. Llegaron a Enarsa. Enarsa es el lugar donde iban absolutamente todas las obras del Estado. Era una empresa del Estado, Enarsa. Y en Enarsa empezó a nombrar gente, Mauricio Macri, desde IEXA, Techin, Shell también. La verdad que fue realmente impresionante. Fue impresionante. Vamos a ver cómo se apropiaron del Estado. Jorge, por favor. La corporación más grande del país es la que preside Paolo Roca. Nosotros somos totalmente complementari entre Mercado Libre, Techint, el campo. Todos los motores de la Argentina tienen que actuar. Él es el hombre más rico de la Argentina. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Porque al final... Según Forbes, tiene una fortuna que alcanza los 8.000 millones de dólares, aunque la mayor parte de ese dinero lo hizo gracias al Estado. Tal es el poder de Techin que apenas asumió Macri, Roca empezó a colocar funcionarios en áreas estratégicas del gobierno, o sea, donde se maneja obra pública, productos energéticos y plata, mucha plata. Por ejemplo, en Enarsa, que administra miles de millones de dólares en obras para gas y petróleo, es decir, los rubros de Techin, Paolo Roca puso a Mario Agustín del Acqua. Este ingeniero ingresó a Techin en el año 1979. Luego fue director de la empresa en México, en Brasil y hasta de mineración en 2014. Curiosamente, un año después, ya era parte de los CEOs que tenía el Estado. Obvio, Roca no fue el único que puso gente en Enarsa para hacer negocios. También lo hizo Shell, que nombró a Hugo Balboa, hoy socio de Aranguren, en la consultora Energy Consilium. Otro Shell Boy fue Ernesto Warner, que se desempeñó 20 años en la misma empresa petrolera. Otra compañía que nombró directores en Enarsa fue la de los Macri. Alberto Brusco fue gerente de Correo Argentino, de Ausol y hasta de IEXA. Y para seguir aportando un poco de oscuridad a la empresa estatal de los millones, Patricia Bullrich nombró a Marcelo D'Alessio y a Luis Fusoni, esposo de su asesor en seguridad, Patricia Gliese. Ese Dream Team de los empresarios más ricos de la Argentina, que hoy no quieren tributar, se encargó de direccionar la plata del Estado
hacia sus respectivas empresas. Se apropiaron de Enarsa, se apropiaron de la plata del Estado y empezaron a hacer tropelías absolutamente. Metieron preso a gente que no tenía absolutamente nada que ver. Esto va a ser explosivo. Al final de los informes vas a ver la entrevista que le hicimos al dueño de una empresa constructora que estaba haciendo el gasoducto. La primera parte, el primer tramo del gasoducto, le hicieron absolutamente todas, como venís viendo. Le mandaron gente, nunca lo dejaron trabajar, le compraban los estados, pero además al final lo encarcelaron, lo pusieron preso. Por eso quiero que veas la última parte. Acá va a aparecer Rodolfo Barra, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es abogado de la empresa a la cual estaban apretando. Un día Enarsa les dice a los muchachos de la empresa si pueden ir a una reunión. Va Rodolfo Barra a esa reunión. ¿Y sabés qué le dijeron los miembros, los directivos de Enarsa, el señor Zuliani, precisamente? Le dijeron que tenía que ceder el contrato a Techint. Gente del Estado le dijo, señor, usted tiene que ceder el contrato a Techint. Barra no se anima a mencionar con nombre y apellido a Paolo Rocca, como muchos en esta Argentina. Dale. Ya te contamos cómo Paolo Rocca, el dueño de Techint, se enriqueció gracias al Estado. También te contamos qué empresarios pusieron funcionarios de gobierno en Enarsa. Ahora, el ex juez de la Corte, Rodolfo Barra, nos cuenta cómo Enarsa lo apretó. Todo para entregar el contrato del gasoducto del NEA al grupo Techint. Enarsa, ya en tiempos de Mauricio Macri, le dice que tiene que ceder el contrato a favor de otra empresa. ¿Esto es así? Esto es así, sí, efectivamente así ocurrió. Esta es una obra muy importante que se desarrolla en este contrato concreto en todo el territorio de Salta, pero que vincula a todo el gasoducto del noreste argentino. Servicios Vertúa ya había realizado la obra del gasoducto Juan Azurduy, este se conecta con Juan Azurduy, gana este contrato. Hay muchas empresas grandes que han quedado seguramente enojadas. A usted, por más que no quiera mencionar a esa empresa que había que cederle el contrato, ¿le dieron nombre y apellido de la empresa? Es decir, ¿le dieron la razón social de esa empresa a la que había que cederle el contrato? Sí. Por supuesto que a título de sugerencia, ¿no? Luego de semejante apriete, el grupo de Paolo Rocca se quedó con la obra del gasoducto que había perdido hacía 5 años. En la nueva licitación trucha, Techint presentó nuevamente la oferta más cara de todas. El dato más alarmante fue que esta irregularidad fue avalada por el directorio de Enarsa, el mismo día en que ese directorio ratificaba la designación de su nuevo presidente, Mario Agustín del Acqua, exdirectivo del grupo Techint. Bueno, no solamente se querían quedar con la obra, sino también con la operación del gasoducto. Los gasoductos de la República Argentina, los caños por los que va el gas a tu casa, son o de Milling, o sea, de Macri, o de Techint. Es así, estos muchachos se sientan en una oficina, se están rascando un poco la panza y mientras se rascan la panza le entran a llegar dólares. ¿Dólares de qué? Del peaje que cobran por esos caños por el cual va el gas hasta tu casa. Es decir, no hacen absolutamente nada, es uno de los grandes curros del Estado. Y eso es lo que te queríamos mostrar. Ahora TGN obtendrá la adjudicación para operar el gasoducto de Genea. Esto fue el 20 de julio de 2019, meses antes de irse Mauricio Macri, le deja la contratación por 15 años a Techint. Es decir, Techint, el hombre más rico de la República Argentina, se sienta nada más, descansa y mientras va descansando le va entrando plata, porque te está cobrando cómo pasa el gas por los caños. Un servicio que evidentemente lo debería prestar el Estado, porque no hay absolutamente ninguna contraprestación. Fuimos a hablar con la víctima, en este caso, con quien apretó Techint y con quien intentó inclusive dejarlo fuera del mercado. Lo metieron preso 4 meses y medio y nadie sabe por qué, fíjate. Bueno, Raúl, ¿cómo estamos? Hola, buen día. ¿Cómo te va, Tomás? Fuiste víctima de una operación fuerte, ¿no? Más que fuerte, te diría. No solamente fuerte, sino extendida mucho en el plazo, ¿viste? Porque es como que te van desgastando o te van matando de a poquito, digamos. ¿Por qué crees que te hacen responsable de que las vacas estén tomando de caños tuyos, digamos, o del Estado en realidad,
agua. En realidad, la denuncia, que conste que obviamente le hicimos nosotros. Los robos de los caños, primero, no sé, se llevaban de a pedazo a caballo, después se robaban de a caño para hacer estufa, después se fueron robando 500 metros. O sea, están todas las denuncias que nosotros hicimos, nunca nos hicieron caso. Claro, como el gobierno pasado abandonó toda la obra. ¿Cree que el Estado lo hizo a propósito para dejarle la obra más destruida a Techini, que pudiera licitar por más plata? Y bueno, imagínate que ahora son 35 kilómetros más de caño que hay que comprar y hay que instalar. ¿Y quién vende esos caños? Y bueno, esos caños los vende una sola empresa en el país. Se tiene el monopolio de la fabricación de caños y son los que quieren la obra. Sí, o sea, es así, lamentablemente es así, obviamente. Esa empresa licita la obra con ustedes, sale quinta, empieza a hacer como lobby constante, incluso con el gobierno anterior, inclusive, digamos, ¿no? Antes de Macri, los grupos armados que no los dejaron trabajar ustedes, ¿respondían a alguna lógica o no? En algún momento nos llegaban los comentarios de que ellos arengaban a la gente. Llegó un momento que apareció gente de Techín diciendo que la obra en Vertuga no la seguía más y que la hacía Techín. Claro. Es más, se hizo un llamado de licitación nuevo, donde pedían 30 kilómetros de cañería más de lo que correspondía. O sea que el Estado estaba pidiendo de nuevo lo que ya había comprado en parte, digamos. Bueno, un poco con el dato que vos decís, más cosas faltan, más caño, más obra, más esto, más importante será la obra para aquel que está tratando de quedarse con una obra. Pero vos me podés responder cuántas veces vamos a pagar esa obra de 230 kilómetros los ciudadanos. Sé que son millones, millones y millones. No me da bronca como empresario, me da bronca como argentino. O sea, hay 1.100 kilómetros de cañería enterrada y en Formosa falta un 3 y pico por ciento. 3% nada más. Y por el 3% no tienen gas. O sea, enterramos 2.000 millones de dólares abajo la tierra. Faltan el 3, 4%, 5%. Y hay millones de personas que hoy no pueden utilizar el líquido. Y donde obviamente a Formosa lo aislaron. No podés industrializar, no podés poner estaciones de servicio, no podés convertir auto en gas, no tenés gas de familias. Bueno, no te olvides que Formosa es una ciudad que no es amigable o no era amigable del gobierno que pasó, de Macri. Vos decís que Macri también políticamente no quería darle a Formosa desarrollo. No te quepa la menor duda. ¿Por qué cuando yo te pregunto quién es la empresa que estaba detrás de todo esto, no querés nombrarla? ¿Qué te genera? La pregunta que vos me hacés es un poco obvia. O sea, estás hablando, o sea, nosotros somos una hormiga al lado de un elefante. Esos son los empresarios de Argentina. Estos son los Techín, aquellos que todos los argentinos supuestamente